gran sacrificio fue
el Padre ofrendó, y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por conectarse a través de este medio. Pues una vez más, Casa Dios de Gracia se ha reunido desde todos los lugares del Perú y fuera de ella para compartir en familia un mensaje de amor, esperanza y vida imprescindibles en este tiempo. Recordamos pues en esta fecha un evento muy importante de transformación en nuestras vidas, que trajo salvación de todas las formas en que nosotros necesitábamos ser salvos. Me refiero al gran sacrificio de Jesús. Y ahora que la iglesia ha vuelto a sus orígenes, es decir, en casa, pues allí en la intimidad de tu hogar, permítenos llegar con este mensaje. Tal vez muchas veces la hayamos escuchado, pero es en este tiempo que se ha convertido tan vital para nuestro ser. Me refiero al mensaje que Jesús expresó en aquella cruz, a través de las 7 palabras que hoy queremos compartir con ustedes. ¿Lo escuchamos? Muy buenas noches, queridos hermanos. Esta noche estamos recordando a Jesús en la cruz, cuando Él mencionó 7 palabras antes de partir a su Padre. Hablando de la primera palabra del Señor Jesucristo, que está en el libro de Lucas, capítulo 23, 34. La primera palabra de Jesús es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También el siervo de Dios, Esteban, cuando le apedreaban, y dice, y predicaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, con todo el sufrimiento y el dolor que en la cruz, pero no perdía en ningún momento la enseñanza que tenía para con la humanidad, el perdón. El perdón que Jesús nos enseñó y habló muchas veces, del perdón que debemos tener entre nosotros cuando haya alguna ofensa. La muerte de Cristo en la cruz es la garantía del perdón de Dios. Jesús habló del perdón y aún en la cruz, junto con todos los que estaban, pidió perdón a su Padre por todos aquellos. Cristo nos enseñó sobre el perdón. Nos habló y nos dijo, solamente leeré 2 versículos. Uno en San Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Y el segundo texto que voy a leer es en Efesios 4:32, dice el Señor, enseñándonos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué lindo esas palabras del Señor en la cruz. Es para el pueblo. Estaba hablando a su pueblo. Estaba diciendo en general, hablando que debemos saber perdonar. Si perdonamos, también nuestro Padre nos perdonará. No hay nada tan hermoso y extraño como el perdón cristiano. Nos llena de gozo cuando perdonamos y nos perdonamos por alguna ofensa. Nos llena de gozo, de alegría cuando hay perdón en ambos. Alegría porque volvemos a vivir juntos en esa paz, en el amor que el Señor nos ha dado en el Señor Jesucristo. El perdón, pues, es algo sublime, es grande, que el Señor Jesús lo repitió en la cruz. Tenemos un ejemplo muy hermoso de Esaú y Jacob. Ambos habían tenido una discusión grande porque Jacob le había robado la primogenitura. Y Esaú comenzó a odiarlo y renegar contra su hermano. Y su madre le dijo: mejor vete a la casa de mi hermano Labán, porque tu hermano está muy airado, muy renegado y puede hacerte todo daño. Y obediente Jacob se fue. Después de gran caminata llegó a la casa de su tío Labán. Y allí lo recibieron y le pusieron como pastor de ovejas. Estuvo allí 14 años, mira, separado del hogar, separado de sus padres y su hermano. Pero Dios obró, haciéndole que ellos se comunicaran para poder tener un encuentro de perdón. Y cuando ellos viajaron en medio del campo con todos sus ganaditos que llevaban, lo vio primero Esaú a Jacob. Y Jacob dejó todo y corrió y lo abrazó a su hermano Jacob, y ambos lloraron y allí se perdonaron. Qué hermosos, hermanos, este ejemplo de los dos hermanos que se perdonaron, Esaú y Jacob. Así que el perdón, hermanos, es algo sublime, una vez, de que el Señor nos dejó como enseñanza. Cuando hay enemistad, ya sea en esposos, o entre familia, o amigos, o algunas personas, no mantengamos, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que no debemos dejar que se anochezca y amanezca cuando hay una ofensa. Sino dice, si tienes algo contra tu hermano y llevas una ofrenda a la iglesia y allí te acuerdas, deja primero la ofrenda allí y anda, reconcíliate con quien has ofendido. Y luego de esa reconciliación, que significa el perdón, vuelve y recién presenta la ofrenda. Qué hermosa enseñanza de Jesús, clamando y diciendo a los hombres. Ahora Él es el ejemplo. Dice, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la plena confianza y la seguridad, la garantía de que Dios nos perdona. El perdón de Dios es grande, hermanos, y es hermoso que está. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos seguir adelante, hermanos, en lo que el Señor nos ha dado. Cuando el espíritu de rencor
amenaza nuestra amargura en nuestros corazones, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, orando en la cruz, por todos aquellos que lo crucificaron. Jesús allí en la cruz, demostrando el amor, demostrando por qué había venido Él a reconciliar entre el hombre en Dios. Y dijo el Señor, aún cuando ya se acercaba su partida hacia el Padre, dijo que Él volvería. Y dijo que Él, Señor Jesús, que en su palabra, que perdonaba a todos. Cuando tengamos alguna rencilla o alguna ofensa con nuestro prójimo o con la familia o con nuestro esposo, hermanos, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, que está orando ahí en la cruz por todos aquellos que los crucificaron al Señor. Con estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bendiciones. Hoy me toca hablar de la segunda palabra de Jesús en la cruz y lo encontramos en Lucas capítulo 23, verso 43, y dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz para comprar y adquirir tu libertad y vida eterna para ti y para mí, y el perdón de todos nuestros pecados. Jesús fue crucificado entre dos ladrones ahí, y en ellas se muestran las diferencias de los efectos de la cruz de Cristo. Cristo tendría sobre nosotros no solamente una enorme influencia a través de esa escena, sino a través de esa palabra. Y también la actitud de estos dos hombres tiene una mayor influencia todavía, porque por un lado encontramos a un hombre, un malhechor, que al final de sus días endurece su corazón, como muchos hoy en día, y hacen una oración terrible. Mientras que encontramos a otro hombre que al final de sus días, también un malhechor, pero al final de sus días hace una oración diferente, una oración, suaviza él su corazón, y en suavizar su corazón tiene grandes beneficios. En estas sencillas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, encontramos propósitos muy importantes. Número uno es que el arrepentimiento no tiene fecha de caducidad, puede ser en cualquier momento de tu vida, no hay fecha de vencimiento, pero sí la oportunidad. Como en el caso de Bartimeo, cuando Jesús pasaba, Jesús ya se iba y Bartimeo no quería, porque si Jesús se iba, probablemente esa era la última vez que iba a tener la oportunidad de un encuentro con Jesús. Así que él gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David. La oportunidad sí tiene fecha de vencimiento. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe cuándo va a morir. Pueda que esta sea tu última oportunidad. ¿Te das cuenta? Nadie sabe de qué vamos a morir. Así que esta probablemente sea tu última oportunidad. Ahora, con esto te digo que el perdón no tiene fecha de vencimientos. Con decirte esto no te estoy diciendo ni dando licencia para que entonces me puedo arrepentir al borde de la muerte mientras me disfrute y todo eso. No es así. Esta no es una licencia para pecar, sino este es un tiempo para que tú puedas reflexionar y entender que en cualquier momento tu vida puede irse. Pero si hasta hoy tienes vida, hoy es una buena oportunidad para que te arrepientas. Lo segundo que podemos aprender de esto es que muchas veces nosotros los hombres vamos a ser reprobados por los hombres y para los hombres. Como estos dos ladrones que estaban en la cruz, eran reprobados por los hombres, pero uno de ellos fue aprobado por Dios por su actitud. Lo tercero que aprendemos nosotros en esta escena de la cruz y con estas palabras de Jesús es que tú cometes los pecados y tú los pagas por los pecados. Esto es lo que pasa. Un asesino, su papá no va a ir a la cárcel por él, no. Su esposa no va a ir por él. Él asesina, él se va a la cárcel. Pero acá hay un detalle importante, porque ahí está colgado el hombre. Ahí está el hombre bueno, ahí está el hombre malo.
Y sin embargo, Jesús le dice, aquí estoy yo, haciéndome responsable de tus pecados para que tú tengas vida. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, ¿qué entendemos? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que es una humilde oración con buena actitud puede conseguir mucho, todo prácticamente. ¿Sabes? Este hombre, el hombre malo, le dijo, si eres hijo de Dios, baja de ahí, bájanos también a nosotros. Es una actitud déspota, una actitud superficial, una actitud, una oración convenida, su conveniencia, pidiendo todo lo material para él. Quería bajarse para seguir viviendo y disfrutar en esta vida. Mientras que al otro lado nosotros nos encontramos con una oración de una persona muy humilde y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Este hombrecito creía dos cosas. Uno, que había una segunda vida. Después, una vida más allá de esta vida. Había vida. Y lo segundo es que él le reconoció a Jesús y en Jesús el Mesías, el Dios, el Hijo de David, Hijo de Dios. Para mí que fue un encuentro de humildes, porque el que estaba clavado ahí era humilde y el que estaba acá clavado, Jesús también era humilde. Pero lo más importante, una de las cosas que me llama la atención y también que nos enseña a nosotros en esta noche es que Jesús sufrió y murió para que tú y yo y todos nosotros hoy, ahora tengamos vida eterna. Algunos dudan de esta palabra, ¿no? Algunos lo traducen de esta manera y te voy a decir específicamente los testigos de Jehová. Ellos en su versión de su Biblia aparece este texto y Jesús hoy le dijo Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Como quien dice, hoy día, voy a aclararte hoy día. Le hacen quedar mal con esta versión a Jesús, porque ¿acaso Jesús es como que tú dices, no, hoy te digo, hoy día vas a tomar tu café? Hoy te digo, vas a tomar tu café. No le estaban tratando, o sea, Jesús le dijo bien claro en los manuscritos más originales. De hecho, los originales no hay, pero los manuscritos más antiguos vamos a encontrar la esencia real de esta palabra. Jesús le dijo, hoy estarás, o sea, en este mismo día nos vamos a encontrar en el paraíso. A pesar de que estaba en la mayor lucha y agonía, Jesús colgado y en la cruz con todas las heridas, le estaba diciendo al hombre, hoy estarás conmigo, hoy vas a ser salvo. Y lo mismo y Dios te dice a ti, hoy puedes ser salvo. Por este acto de gracia, nosotros hacemos entender que Jesucristo murió para abrir el reino de los cielos a todos los que creen en Él y con corazón humilde se acercan a Él. ¿Sabes? Veremos el singular caso de la gracia de Dios sobre este hombre. El primero no recibió nada, el segundo recibió todo lo que pidió y era estar en el paraíso. Los hombres mueren como viven, algunos con la dureza de su corazón, pero otros pueden decirle a Dios en este mismo momento, Señor, te entrego mi vida, ven a reinar en mi corazón y hoy quiero estar contigo en el paraíso. Y vas a vivir en fe, en Dios confiado. Y Dios ha venido a darte vida y hacer de este tu mundo también un paraíso, vida en abundancia. Que Dios te bendiga. Sobre toda humanidad y ley.
Un saludo cordial al volver a encontrarnos en esta Semana Santa. Gracias a Dios porque nos mantiene en vida y somos un pueblo que alaba a su Señor. Gracias a Dios porque une a la familia en este acontecimiento que nos recuerda el sacrificio de Jesús, pero también su muerte, su resurrección victoriosa, para darnos victoria sobre la muerte y para darnos una vida eterna con Él. Gracias a Dios. Jesús está ya en la cruz, pero Él está demostrando que ama al mundo. Está en su agonía, ha sido torturado, severamente castigado, humillado. Sin embargo, Él no piensa en Él, está pensando en los demás. La pura actitud del amor divino, pensar en los demás. Tan necesario para esta época. La enseñanza de Jesús. Pensemos en los demás. Y Jesús mira a su madre. El texto dice, cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. El único evangelio que recoge la tercera palabra de Jesús. Bueno, ahora decíamos que Jesús está pensando en los demás. El amor de Dios es así. El amor de Dios que tenemos en nuestras vidas nos ha enseñado a pensar en los demás antes que en uno mismo. Jesús encarga a su mamá y al discípulo amado que se cuiden entre ellos, que vivan juntos, que velen el uno por el otro. Como Jesús se preocupa por la unidad de la familia. No olvidemos que antes de morir, antes de llegar a Jerusalén, Él había orado también por sus discípulos para que sean uno. Y también había orado por nosotros, porque dijo en su oración, te pido, Señor, por los que han de creer, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y a Jesús le agrada la unidad de la familia. Le agrada que nos amemos los unos a los otros. Le agrada que nos cuidemos mutuamente. Que estemos pensando en los demás. ¿Qué necesidad tiene mi hermano, mi hermana, mi padre, mi hijo, mi hermano, mi primo, mi sobrino, mi nieto, mi vecino? ¿Qué necesidad tiene en el cual yo pueda ayudar? Porque ayudando recibiré bendición. No olvidemos que toda obra que se hace en el amor de Dios y por encargo de Él es bendecida. Todo tiene un premio. Nos gozamos, nuestro corazón se llena de gozo cuando pensamos en los demás y actuamos en ese sentido. Podemos estar lejos, esa no es dificultad. Nuestra oración, el Señor la escucha en el lugar en que estemos. Podemos enviar ayuda, podemos enviar apoyo. Ahora nada es imposible. Ya no hay ahora pretextos. Hace poco hemos enviado un apoyo para hermanos en Venezuela y recordaba estas palabras de Jesús en la cruz. Acuérdate de los demás también. Ayúdense, apóyense. Madre o mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Cuídense mutuamente, porque la palabra dice que el discípulo entendió de tal manera la voluntad de Jesús que dice la palabra, que a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. No hay como hacer la voluntad del Padre. En este caso, amarnos mutuamente, amarnos en el seno de la familia, pensar en el uno, pensar en el otro antes que uno, dar su vida por los demás. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta Semana Santa y que nos ayude en esa
en esa intención que tiene nuestro corazón, de amarnos y de pensar en el otro antes que en uno mismo. Que se los bendiga. Amén. Mateo 27:46 dice la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dentro de la travesía de Jesucristo hacia la Gólgota, hacia el Calvario, encontramos estas palabras en la cual nos llena bastante a nosotros de poder también reflexionar, porque se cumple lo profetizado en el libro de Isaías, también 59:2, cuando Dios había profetizado a través de Isaías que por vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice la palabra del Señor. Todos somos conscientes de que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Jesucristo, al estar en la cruz del Calvario, está cumpliendo una misión. Jesucristo, al estar yendo rumbo a morir por nosotros, está cumpliendo una misión. El pecado que Él llevaba de todos nosotros hace que Dios pueda dividir la maldad, todo ese mundo perverso que estaba llevando Jesucristo para poder darnos la salvación, hizo que pueda inclusive ver ante los ojos de Dios como un acto de salvífico, de poder expiar todos nuestros pecados. Jesucristo era el momento más doloroso en el cual estaba Él trajinando, estaba caminando hacia el Gólgota. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado que Él llevaba sobre su cuerpo, ¿no? Era el pecado de todos nosotros. Y la Biblia dice que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Pero eso que no quiere decir que Jesucristo estaba perdiendo su divinidad. No quiere decir que Jesucristo estaba disminuyendo su divinidad. No quiere decir que su naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo se estuviera perdiendo. No, Jesús está dividiendo aquí el pecado de la humanidad, está prácticamente llevando nuestro pecado de todos nosotros hacia una expiación, hacia una redención, hacia una limpieza total para la humanidad, hacia una salvación. Por eso es que Dios, a través de su Hijo, cumple esta misión. Jesucristo estaba en el momento anímicamente también, como todo ser humano, debilitado, no tanto por su Padre, por su relación con el Espíritu Santo de Dios, sino por la propia carga que llevaba de tanta indiferencia, tanta, le puedo decir, indiferencia de la humanidad, tanta, le puedo decir, incredulidad de la misma gente, tanta burla. Le habían escupido, le habían golpeado, su cabeza estaba con una corona de espinas, estaba haciendo una prácticamente burla ante los del pueblo de Jerusalén. O sea, mira, ante tanto dolor, verse tanto vejado, humillado, escupido, golpeado, juzgado sin las normas legales correctas, había sido víctima de tantos abusos y atropellos contra los derechos humanos. Él estaba ahí y Él estaba sufriendo más que todo ser humano. No hay ningún ser humano que haya sufrido todo ese momento que Jesucristo ha pasado. Pero Él no estaba renunciando a su misión. Él estaba declarando prácticamente que Él iba a ser, como dice también en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor: ese sacrificio que Él iba a venir a hacer a este mundo, iba a ser que el Cordero de Dios estaba viniendo a este mundo que quita el pecado del mundo. Jesús dice en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí en la palabra del Señor vamos a encontrar que Jesucristo está cumpliendo su misión, que Jesucristo se convertiría en el Cordero de Dios
que quitaría el pecado del mundo. Por eso que es inconcebible que el Hijo de Dios pueda cuestionar lo que está sucediendo. Más bien Él estaba sufriendo, estaba poniéndose en el lugar de nosotros. Que Dios nos bendiga y siempre recordemos que Jesucristo se ha convertido en el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y tus hijas, cantaremos libre. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo cruzara. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo
del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Juan 19:28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Falta poco para que el gran propósito de salvación a favor nuestro se cumpla en aquella cruz. Y es allí que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Maestro, ofrece ante la mirada atónita de un público confundido una quinta expresión: tengo sed. Confesión enorme que revela su humanidad. Y es que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos refiere Juan 1:14. El Hijo de Dios se hizo hombre por amor a un propósito eterno, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos replica Filipenses 2:7. Jesús, que en un tiempo atrás Él había dado palabras de sanidad, de esperanza, de liberación, llega al punto de confesar una necesidad que tal vez para aquellos que lo estaban escuchando pareciera una debilidad, que los lleva a concluir: ¿es este el que hizo milagros? Si tú salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero esta necesidad de sed que tenía Jesús lo llevó a una confesión natural que todo hombre siente, y con ello nos recuerda a todo el mundo que Jesús identifica con nuestra humanidad. Cabe mencionar así como el cansancio, el dolor y la angustia que Él sentía al enfrentar la muerte, pero manteniéndose fiel y firme hasta el último momento, siendo Dios para dar la victoria sobre todo aquello y a nosotros también frente a lo que hoy podemos estar enfrentando. Muchas veces, amigos, los que me están escuchando, el temor o el orgullo no permite que nosotros confesemos nuestras necesidades por considerarlas un acto de debilidad. Jesús no fue débil, sino fue humano. Y Él entiende perfectamente por lo que en este tiempo todo el mundo está pasando al enfrentar esta situación pandémica, evidenciándose así nuestra débil posición humana de poder detener aquello que nos está afligiendo. Y es entonces que frente a la sed de Jesús le ofrecieron hiel. Y es que este mundo nos ofrece eso, un mundo endurecido en pecado, nos ofrece cosa contraria a lo que nosotros deseamos. Pero déjame decirte en este momento que si tú te acercas al trono de gracia para hallar oportuno socorro, es decir,
te acercas a la fuente de agua viva, que es Jesús, en Él hallarás vida, esperanza, sanidad, nuevas oportunidades. Y si tú la aceptas tomar, nos dice el Señor, no volverás a tener sed jamás. Dios los bendiga. Me ha tocado dar la sexta palabra. Todo está consumado. Y yo agradezco al Señor que me dé la oportunidad de predicar. Quisiera leer la palabra del Señor en Juan 19, 28, 29 y 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Padre Santo, Padre glorioso, eterno Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu preciosa y santa palabra. Mediante ella conocemos de tu amor. Sabemos, Señor bendito, a qué viniste desde los cielos para entregar tu vida por cada uno de nosotros. Y en estos momentos, Señor, inspíranos, ayúdanos para entender, atesorar mejor tu palabra en nuestros corazones. Te pido, Señor mío, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Todo está consumado. El mensaje de la cruz es la suficiencia de Cristo cuando ha llegado a la meta de sus planes, de sus objetivos y al final de su existencia. Es la antesala a la muerte. Jesús fue enviado a la tierra por el Padre para morir en la cruz del Calvario por su pueblo. En Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vino para hacer la voluntad de su Padre y la cumplió hasta la muerte. La palabra consumado tiene su raíz en una palabra griega, tetelestai, que significa fin, que significa propósito, se logró, este es el final, misión cumplida. Jesús cumplió con el propósito con el que vino a la tierra. Tetelestai fue su última palabra que pronunció Jesús, el Cristo, antes de entregar su espíritu. Según Juan 19:30 que acabamos de leer, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Se cumplió así la escritura tal como él las había interpretado. Su misión estaba concluida. El sentido de su vida y la razón de su existencia llegaba a su fin. Lo dijo en voz alta, lo dijo para que todos pudieran escuchar. En Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús se convirtió en el último sacrificio por nuestros pecados. Consumado es, tetelestai, que significa también pagado en su justo precio. Una persona que está pronta a morir apenas gime, apenas escala, solloza, balbucea. Cuando él dijo, tetelestai, consumado es, lo dijo con un grito de victoria. En Colosenses 1:14 podemos leer: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué futuro nos aguardaría si él no hubiera consumado su obra? Estaríamos en graves problemas, perdidos, sin esperanza. Cuando pronunció tetelestai, se habían cumplido más de 380 profecías en las escrituras acerca de él. Cuando los discípulos iban a Emaús, se les acercó luego de su resurrección y les dijo estas palabras:
Lo encontramos en Lucas 24, del 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Luego de haber consumado su obra, regresó al Padre. Seguramente que el Padre le dijo: bien hecho, hijo mío. Y esto nos permite vivir seguros. Luego, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. ¿Qué más se puede hacer? Nada. Todas las religiones del mundo dicen: haz esto, haz aquello, hagan una serie de tareas, sacrificios. Jesús nos dice: hecho está. Todo está hecho. Jesús cumplió su misión. Todos nosotros tenemos una misión. Amados, cuando llegue el fin de nuestra existencia diremos: hice lo que tenía que hacer. Diremos: tetelestai. ¿Habré cambiado por mis prioridades aquella misión? ¿Habré descuidado a mi familia? ¿Habrán cuentas pendientes? ¿Qué dirían de mí mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos? Sin duda, tenemos una misión que cumplir. Si nos olvidamos, si las cambiamos, si descuidamos, retengámosla. El Señor es bueno. Él aún nos da la oportunidad de cumplir la misión, esa misión sagrada que a cada uno de nosotros nos encomendó. Que el Señor los bendiga. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté,
al que vida me entregó. Rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús dijo estas últimas palabras, su trabajo en la cruz ya había terminado. Es una oración de entrega de su espíritu a Dios, al Padre mismo, en el momento en que Él deja su cuerpo terrenal en la cruz y su espíritu le entrega a su Padre. Jesús nos muestra en sus palabras que Él terminó el trabajo y Él entregó su vida. Nadie se la quitó la vida. Él dio su vida en ofrecimiento por nuestros pecados. La palabra que Él muestra, nos muestra tres cosas a nosotros. Son tres ejemplos que Jesús nos muestra. Uno es, la muerte es una transición a la vida eterna. Dejó la muerte terrenal aquí y su espíritu lo encuentra, le entrega a su Padre. Es lo mismo que nosotros como cristianos tenemos esa confianza de que nuestro cuerpo un día lo vamos a dejar en esta tierra y nuestro espíritu se va con Dios. El otro ejemplo que Jesús nos muestra en estas palabras es que en tiempo de dolor debemos de acercarnos al Padre. Jesús tenía todo el dolor en su cuerpo, de los clavos que le habían puesto en sus manos y sus pies, de las espinas que estuvo en su cabeza y todo el dolor, el peso del pecado y el peso que lo tuvo en la cruz. En pleno del dolor, y cuando Él terminó todo este sacrificio, Él entregó, se acercó a su Padre. Es eso, nos enseña el ejemplo, acercarnos a nuestros padres. Aún en medio del sufrimiento, nosotros nos acercamos a Dios, el Padre. Otro ejemplo que Él nos enseña es que es una oración de seguridad. Dios es nuestra protección. Él es nuestra seguridad. Él se sintió seguro de entregar su espíritu a su Padre. En ese momento más difícil, Él entregó su espíritu y dejó de respirar. Lo más lindo se ve que aún Jesús usó la palabra en la Biblia que usó el mismo rey David cuando fue perseguido por el rey Saúl y lo estaba persiguiendo para matar. Y nos dice en Salmos 31:5, en tus manos encomiendo. Amado Señor, tuya es la alabanza, tuya es la gloria y el poder. Te alabamos por tu grandeza al enviar a tu único Hijo Jesús para cumplir el sacrificio grande de salvación. Y por ello hoy nuestras vidas son bendecidas al creer y aceptar esa gracia derramada sobre nosotros. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Pero no se quedó en esa tumba, sino que fue levantado y resucitado por el poder del Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Y por lo mismo te alabamos, Dios, porque has permitido que todo aquel que acepte la obra redentora de tu Hijo escape del castigo eterno. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Jesús, porque tu muerte y resurrección nos da el poder para que también nosotros resucitemos para vida eterna, y es por tu gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Declaramos
tu palabra, pues eres la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Asimismo, intercedemos por cada persona y familia que hayan recibido o recibirán este mensaje que viene de tu corazón. Pedimos sea tu presencia con cada uno de ellos, pues por ello recibirán sanidad, provisión, entendimiento para hacer tu voluntad y fuerza constante para no desmayar en este nuevo tiempo que nos tocó vivir. No eres ajeno a nuestras necesidades, por lo mismo venimos confiadamente a tu trono de gracia para hallar oportuno socorro. Dejamos nuestras vidas en tus manos y declaramos que nuestro futuro está seguro en ti, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén.